¿Se indignan porque alguien dijo piña? ¿Se indignan? Ah, pero López, tu presidente, aunque te pese, el compañero presidente, el que te arrolló en las urnas, el que te demuestra cómo se hace política, el que te pone un ejemplo de dignidad, de amor al pueblo, de servicio, gigante, con el que no te puedes comparar nunca, porque su nombre estará inscrito con letras de oro en los muros de este Congreso, mientras el tuyo será recordado como el de un descendiente de la migración española republicana que defendió a su patria, y que tú estás en la derecha facha, en la derecha racista y clasista. Y pueblo de México que sigues este debate, lo que está aquí en discusión es la elección de las personas juzgadoras, que por voto universal, secreto y directo del pueblo se decidan a todas las personas juzgadoras. Y las maromas que has visto hacer a la oposición, que ya se fueron, por cierto, la mayoría, nada más vienen, echan su discurso y se van. Ya dije que se fueron la mayoría, no que no estén. Entonces sigue el chisguete de resistencia, pero la mayoría ya se fueron. Porque como dijo mi buen amigo, compañero Mario Rosendo, la oposición fosfo ahora viene a plantear que son defensores de la democracia, pero le niegan al pueblo el derecho a elegir por su voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras. O sea, es el colmo de la desvergüenza, inclusive que invoquen el constituyente del 57 y que se les olvide el pequeño detalle, que nada menos y nada más que el primer presidente de la Corte elegido por el pueblo de México fue Benito Juárez García, nada más, el nigromante, elegido presidente de la Corte por el voto del pueblo, y vienen aquí a decir que se pone en riesgo la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Vienen a presumir que son abogados y se manifiestan racista y clasistamente en contra del artículo 39 constitucional, que por enésima ocasión leeré: la soberanía nacional reside esencialmente y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Yo sugiero a la oposición fosfo que proponga una reforma a este artículo 39 y diga: todo poder público dimana de este, a excepción del poder judicial, que será decidido por la oligarquía y por el poder del dinero. Porque eso es lo que están defendiendo. En una sesión llena de polémica y confrontación, el recién nombrado senador Gerardo Fernández Noroña subió a la tribuna para expresar su postura sobre la reforma judicial que ha generado un intenso debate en el Congreso. En un discurso cargado de críticas hacia la oposición y de defensa de los principios democráticos, Noroña dejó claro su apoyo a la propuesta de que los jueces sean elegidos por voto universal, secreto y directo. A continuación, presentamos un resumen detallado de sus palabras. Fernández Noroña comenzó su intervención señalando que lo que realmente está en discusión es la elección de las personas juzgadoras, un tema que ha polarizado a los legisladores. Criticó duramente a la oposición por su actitud en los debates, señalando que muchos de ellos solo asistían para pronunciar sus discursos y luego abandonaban el recinto. El senador destacó que la propuesta de elección directa de jueces representa un avance democrático significativo, ya que otorgan al pueblo la capacidad de decidir sobre quienes deben impartir justicia en el país. Sin embargo, lamentó que la oposición se oponga a esta medida a pesar de que enarbolan la bandera de la defensa de la democracia. Nuestra presidenta electa lo planteó muy claro cuando le entregaron la constancia de presidenta electa, que lo que estamos planteando es separar el poder económico del poder judicial. Todos los males con que nos amenazan le caerán a la República si el pueblo elige por el voto a las personas juzgadoras. Es el diagnóstico preciso de lo que hoy pasa con el poder judicial. Corrupción. Yo no digo que todos los jueces son corruptos, yo digo que el poder judicial está corrompido. Sostengo que no imparten justicia. Y como lo dije en los foros, oímos de cada 12 personas invitadas, 10 estaban en contra. Hablaron trabajadores que dijeron que no eran escuchados, que les
pagaron el día para que fueran a protestar y a injuriar, y no hablaron de los derechos de los trabajadores, mujeres y hombres del Poder Judicial que están garantizados, sino repitieron la cantinela de que se pone en riesgo la autonomía. Bueno, la oposición coincide con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, y eso los pinta de cuerpo completo. Apátridas, traidores a los intereses del pueblo. Eso es lo que son, las cosas como son. Porque será muy amigo, pero ustedes coinciden con su posición política. Punto. No, el presidente aquí se indignan porque alguien dijo piña, se indignan. Ah, pero López, tu presidente, aunque te pese, el compañero presidente, el que te arrolló en las urnas, el que te demuestra cómo se hace política, el que te pone un ejemplo de dignidad, de amor al pueblo, de servicio, gigante, con el que no te puedes comparar nunca, porque su nombre estará inscrito con letras de oro en los muros de este Congreso, mientras el tuyo será recordado como el de un descendiente de la migración española republicana que defendió a su patria, y que tú estás en la derecha facha, en la derecha racista y clasista. A lo largo de su discurso, Noroña arremetió contra lo que él llamó la oposición fosfo, aludiendo irónicamente a su constantes cambios de postura y falta de coherencia en la defensa de los intereses populares. Subrayó que la oposición pretende defender la autonomía y la independencia del Poder Judicial, pero al mismo tiempo le niega al pueblo el derecho a elegir a sus jueces. El senador también acusó a la oposición de actuar en conveniencia con intereses extranjeros, particularmente con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Para Noroña, esta cercanía revela una falta de patriotismo y una traición a los intereses del pueblo mexicano. Uno de los puntos centrales de la intervención de Fernández Noroña fue la defensa del artículo 39 constitucional, que establece que la soberanía nacional reside esencialmente y originalmente en el pueblo. En este sentido, sugirió que la oposición proponga una reforma a dicho artículo para que especifique que el Poder Judicial debe estar controlado por la oligarquía y el poder del dinero, pues eso es lo que realmente defienden. El senador recordó las palabras de la presidenta electa, quien afirmó que la propuesta de reforma busca separar el poder económico del Poder Judicial, una medida que según Noroña es necesaria para erradicar la corrupción que impera en ese sector. Y me vienen, interrumpe, diputado presidente. Yo no los interrumpí nunca. Aguanten la medicina que aquí el doctor Noroña tiene para darles para llevar. Será el simi, pero la medicina no la aguanta ni la similar. No aguanta nada. No aguanta ni al yerberito, no aguanta ni un tecito del doctor Noroña. No aguantan, empiezan a retorcerse como chinicuiles en comal, porque están tranquilitos, pero vengo a la tribuna, yo los he oído, se me pone el hígado así de oír sus mentiras, su demagogia. Allá, diputado presidente, no lo ayudo a hacer su tarea, pero allá... Diputado Irán Santiago. Es de Morena, yo soy del PT, ya me voy a afiliar a Morena, pero todavía no. Iba, pero me plancharon. Sí. Me cepillaron. Está parado el Poder Judicial. Dicen que están saturados de trabajo, que no se dan abasto, que no tienen tiempo. Me consta a mí en Saltillo, me dijo una trabajadora del Poder Judicial, que no tienen tiempo ni de irse a registrar para participar en una elección para ser persona juzgadora. Pero tienen tiempo para protestar si les pagan el día. Tienen tiempo para parar si les pagan todo el tiempo que estén haciendo el paro. Y qué fortuna, porque ahora que están en paro no sueltan delincuentes los sábados y los fines de semana. Entonces, por lo menos durante estos días, presuntos delincuentes no son liberados. Pero miren los argumentos. Es que es la fiscalía. Pues si Mario Marín estaba preso con un expediente sólido preparado por la Fiscalía y lo soltó el Poder Judicial, que porque ya está viejito, que ya no es peligroso, son más mañosos, pederasta, y lo liberó. Liberó a una larga lista de políticos
presos por corruptos, por ladrones, por delincuentes, y le echan la culpa a la fiscalía. Claro que hay que hacer también la reforma en las fiscalías. En un tono más crítico, Noroña denunció de igual manera la corrupción que según él permea en el Poder Judicial, aunque reconoció que no todos los jueces son corruptos. Afirmó que el sistema judicial está profundamente corrompido y que no imparte justicia de manera equitativa. El senador mencionó que durante los foros sobre la reforma, la mayoría de los participantes se manifestaron en contra de la propuesta, argumentando que se pone en riesgo la autonomía del Poder Judicial. Sin embargo, para Noroña, estos argumentos solo reflejan la resistencia de la oposición a perder el control sobre un poder que ha sido históricamente manipulado por intereses económicos y políticos. Y bueno amigos, en conclusión y para finalizar, Fernández Noroña concluyó su discurso lanzando una advertencia a la oposición. Si continúan con su postura de negarle al pueblo el derecho de elegir a sus jueces, enfrentarán un futuro político incierto. Según él, esta resistencia solo acelera la desaparición de partidos como el PRI y el PAN en los próximos años. Claro que hay que hacer una profunda reforma y crear una defensoría del pueblo muy poderosa para que el pueblo, sobre todo el pueblo humilde, el pueblo pobre, tenga quien lo defienda, porque no tiene derecho para invertir en una defensa legal. Pero lo que es evidente es que aquí la oposición está defendiendo un poder judicial que se puso por encima de los poderes de la República, que no imparte justicia y que es profundamente corrupto. Eso es lo que están defendiendo, que permitan que no se paguen los impuestos que deben pagar los oligarcas, que libere a delincuentes y a presuntos delincuentes, que sigan negándole la más elemental justicia al pueblo. Hablan de venganza, dicen que no quieren politizar, pero han aplaudido que los ministros de la Corte... ¿La respuesta, diputado? Concluí. Pensé que me iba a hacer una pregunta. Bueno, me tomo los 3 minutos que me faltan, como fue en algunos oradores anteriores. Termino, diputado presidente. Lo que aquí se plantea, lo que aquí se niega es el derecho del pueblo a elegir por su voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras, con arrogancia, con racismo, con clasismo, con desprecio, y como se los dije en el INE, van a ir a presionar al Tribunal Electoral desesperados como lo hicieron con los consejeros electorales del INE y no pudieron. Se los digo, pasaron de despreciar al pueblo a subestimarlo, a tenerle ahora miedo, y si quieren tener futuro como oposición, lo que deben hacer es aprender a respetar. Mientras no respeten al pueblo y no sirvan a él, nosotros vamos a seguir en un movimiento triunfador hacia adelante. Cierro diciendo, así como se los dije, chéquenlo en el diario de debates, cuando defendieron a las empresas extranjeras de electricidad, les dije, en este momento nos están entregando la presidencia de la República en el 2024, no es que sea pitonizo, simplemente es que es obvio lo que va a pasar. Sigan con este discurso, sigan con sus mentiras, sigan con sus patrañas, sigan diciendo lo que nos dicen en tribuna, y en 2027 el siguiente partido que va a desaparecer es el PRI, y en 2030 Acción Nacional. Tendrán que replantearse como oposición o van a desaparecer. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Noroña.